Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Continuamos trabajando desde casa siguiendo los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional. A través de un Facebook Live, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, presentó los avances y resultados de la Ley de Víctimas durante 9 años de implementación. Durante estos 9 años de implementación de la Ley 1448, la Unidad para las Víctimas ha logrado atender con éxito los temas relacionados con la prevención y atención de emergencias derivadas del conflicto armado interno. La Unidad para las Víctimas se convirtió en el principal actor humanitario en todo el país. ¿Cuántas emergencias humanitarias se han atendido en la implementación de la ley? 499 emergencias humanitarias. En la actualidad, la entidad cuenta con 220 puntos de atención y 32 centros regionales en todo el territorio nacional, en los cuales son atendidos los sobrevivientes del conflicto. A través de esos centros y esos puntos hemos tenido la posibilidad de atender todas las solicitudes, más de 6 millones de solicitudes de víctimas que nos hacen en el año. Eso significa que la atención sobrepasa en más de 62 millones de atenciones que se han hecho en toda la implementación de la ley. La participación de las víctimas en los procesos de implementación de la política pública en todos los territorios también ha sido parte de los logros más destacados durante este periodo. Ahí estamos trabajando con las mesas, también con los alcaldes, con los gobernadores. Nos ha permitido llegarle a los alcaldes y los gobernadores con la estrategia de nuevos mandatarios, poderlos orientar para que esa política pública de atención a víctimas esté inmersa en los planes de desarrollo. Odorico Guerra, víctima e integrante de la Mesa Nacional, también destacó lo hecho por la entidad durante este tiempo y los procesos de inclusión a los cuales han accedido como sobrevivientes del conflicto. Yo creo que los grandes logros que tiene la Ley de Víctimas son precisamente que permitió que las víctimas hiciéramos incidencias en todos aquellos temas de la política pública de víctimas que son de nuestro interés. Los directores de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, y del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, también participaron de este conversatorio y dieron a conocer los logros alcanzados durante estos 9 años de implementación de la ley. La Unidad de Restitución de Tierras también hace parte fundamental en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Esta entidad estudia los casos de despojo desde 1991 a la fecha. Hoy, después de 9 años, se han restituido en el país más de 380.000 hectáreas que benefician a un poco más de 70.000 personas. La entidad lleva un registro de tierras despojadas y abandonadas de manera forzada, en el cual figuran inscritas en la ruta individual 700.000 hectáreas y en la ruta colectiva cerca de 3 millones de hectáreas. Por su parte, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica destacó el trabajo hecho para visibilizar la diversidad de las víctimas del conflicto. En materia de testimonios, llevamos a lo largo de la existencia del centro, los 9 años, 13.909 testimonios acopiados, sistematizados y analizados hasta finales del 2019. 16.832 personas certificadas a abril del 2020. La meta final es llegar a 18.300 certificaciones. La subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, presentó un balance de los logros obtenidos durante el gobierno del presidente Iván Duque en materia de atención a víctimas del conflicto. El balance se realizó en el marco de la conmemoración del 9º aniversario de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, hemos fortalecido las medidas de atención, asistencia y reparación en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La subdirectora indicó que la Unidad para las Víctimas ha implementado acciones en los 170 municipios priorizados que tienen que ver con indemnizaciones, sujetos colectivos y familias retornadas y reubicadas, entre otras. Más de 1.000 esquemas de acompañamiento comunitario a hogares y familias que han sido retornadas o reubicadas en estos 170 municipios. Al 31 de mayo de 2020 hay 9.014.766 víctimas registradas, de las cuales 2.502.914 están ubicadas en los 170 municipios priorizados para la intervención. Los directores misionales de la Unidad para las Víctimas también presentaron un balance de los logros obtenidos durante estos 9 años de implementación de la Ley 1448. La reparación, junto con la atención a las víctimas, es el componente en el que mayor cantidad de recursos
se ha invertido en el marco de la política pública de víctimas. En cuanto a indemnización administrativa, durante la vigencia de la ley, a diciembre de 2019 se han otorgado un total de 906.837 giros, que corresponden a la indemnización administrativa de 864.362 víctimas. Desde el componente de participación se ha reconocido a las víctimas como sujetos de derecho, garantizando la participación en igualdad de condiciones tanto de la población desplazada como la afectada por otros hechos victimizantes, respetando los enfoques diferenciales poblacionales etario, de género y étnico. La Unidad para las Víctimas ha invertido cerca de 24.000 millones de pesos, logrando apoyar 182 proyectos de infraestructura social y comunitaria en 156 municipios para un total de inversión en la vigencia de la Ley 1448-2011 de 63.000 millones de pesos aproximadamente. El Registro Único de Víctimas es un elemento esencial dentro de la política pública de víctimas. Diversos son los logros que se han gestado desde la Dirección de Registro y Gestión de la Información y sus dos subdirecciones a lo largo de estos 9 años de implementación de Ley 1448. En materia de registro, los desarrollos que tiene la unidad de víctimas en cuanto al tema étnico es absolutamente importante, pues el 65% del registro colectivo es un registro que corresponde a casi 500 sujetos étnicos. Eso es muy importante porque el registro es la puerta de entrada para todo el proceso de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas continúa con la implementación de diferentes acciones para atender a los sobrevivientes del conflicto armado a través de los canales telefónicos y virtuales en medio de esta emergencia sanitaria que vive el país. En el siguiente informe les contamos cómo atendemos a las víctimas del conflicto en esta pandemia. La Unidad para las Víctimas superó los 4 millones de solicitudes atendidas durante la emergencia sanitaria entre el 17 de marzo y el 12 de junio de 2020, provenientes de 1.485.687 víctimas mediante los canales de atención telefónico, virtual y escrito. Durante el periodo transcurrido de la pandemia, la entidad entregó 61.831 indemnizaciones administrativas a las personas que cumplen los requisitos para recibir esta compensación. De las solicitudes realizadas por las víctimas, 589.719 se relacionan con temas generales de asistencia humanitaria, 740.094 con temas de reparación y finalmente otras solicitudes, 1.985.000. De igual manera, han sido entregados 457 giros de ayuda humanitaria a víctimas de otros hechos victimizantes por un valor de 787.828.000 pesos. El pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia en contra del maltrato y abuso en la vejez. Conocimos la historia en Caquetá de Venus Lozada, una persona mayor víctima del conflicto armado que le apuesta a las nuevas generaciones. Venus Lozada, oriunda de Valparaíso, Caquetá, es una persona mayor víctima de desplazamiento forzado tras el asesinato de una parte de su familia. Tiene 62 años y es una líder campesina que comparte semillas de amor y esperanza con sus consejos. Me encanta trabajar con los adultos mayores, con los niños, la gente pobre. Venus destaca el papel de la Unidad para las Víctimas y considera que la entidad prioriza la atención a las personas mayores y busca prevenir la discriminación. Me pareció una excelente persona, muy atenta, me trataron muy bonito y me enseñaron paso por paso qué tenía que hacer. Para ella, el amor, la familia y el buen consejo son la llave maestra para construir una mejor sociedad. Los valores que tenemos las personas, los adultos mayores, es muy grande, porque nosotros somos personas de darles un buen ejemplo a la comunidad y a la gente pues más joven. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.